computador. Creo que ya está grabando. Hola, ¿quién no está? María José. Bueno, hola María José. Vale, entonces vamos a hacer nuestro esfuerzo por grabarla y para que la puedan ver, pues para que la puedan retomar cuando quieran, ¿listo? Hasta ahora hemos dicho que esta línea morada representa todos mis datos. Aquí en el inicio voy a tener el dato más pequeño y aquí al final voy a tener el dato más grande. No importa cuántos datos tengan, ¿listo? Puedo tener 1000 datos, puedo tener 5000 o puedo tener solo 8 datos. El punto es que toda esta línea me va a representar mis datos. Y cualquier línea, sea del tamaño que sea, yo la puedo dividir en partes. Si yo la parto en 4 pedazos iguales, voy a estar hablando de cuartiles, la dividí en 4. Si la parto en 10 pedazos iguales, voy a estar hablando de deciles, el rojo. La dividí en 5 pedazos diferentes. Y si la parto en 100 pedazos diferentes, pues voy a estar hablando de percentiles, de 100. Estábamos preguntando cuál es el cuartil, cuál es el decil y cuál es el percentil que coincide con la mediana. La mediana, ya sabemos, es el dato que está justo en la mitad. Si es el dato que está justo en la mitad, y yo voy a hablar de cuartiles, pues en los cuartiles dividí mis datos en 4 grupos. La mitad de 4 es 2. Por lo tanto, el cuartil 2 va a ser el que coincide con la mitad de los datos. Si hablo de deciles, es porque dividí los datos en 10 partes iguales. Si yo quiero el que está justo en la mitad y tengo 10 partes, pues voy a buscar la número 5. Por eso el decil 5 corresponde al 50% de los datos, la mitad. Y si estoy hablando de percentiles, pues tengo 100 partes iguales, pues voy a buscar, si quiero la mitad, voy a buscar el 50. Así que en conclusión, la mediana, que es el dato de la mitad, coincide con el cuartil 2, con el decil 5 y con el percentil 50. Todos son la mitad. Bien, borremos las anotaciones. Continuemos. Aquí pues es como para que recordemos y nos vayamos familiarizando con la fórmula. Este CI, esto que le puse aquí CI, pues es K por N sobre 4 en el tema de cuartiles, ¿no? O sea, simplemente le cambié el nombre como para que la fórmula no quedara tan recargada de cosas. Pero nosotras en clase le hemos llamado el paso número 1. Porque sin este paso yo no puedo saber en qué intervalo estoy y no voy a poder conocer los otros datos. Entonces siempre voy a hacer primero este pasito y este paso es el que depende de si estoy en cuartiles, deciles o percentiles. Si estoy en cuartiles, K va a variar desde 1 hasta 3. Va a ser 1, 2 o 3, porque puedo tener el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Y siempre voy a dividir entre 4, porque estoy hablando de cuartiles. ¿Listo? Sería K por N, que es el total de datos, sobre 4. Voy a hacerlo en rojo ahorita. Si estuviéramos hablando de deciles, este 4 tendría que cambiar por un 10, porque ahorita voy a dividir es en 10 partes iguales. Y la K ya no tendría que ser 1, 2 o 3, sino que podría ser desde 1 hasta 9, porque ya estoy hablando de deciles. Entonces yo puedo hallar el decil 8, puedo hallar el decil 7, no necesariamente tengo que tener solo los 3 de los cuartiles. Y si estoy hablando ahora de percentiles, entonces ya no voy a dividir ni por 4 ni por 10, sino que voy a dividir por 100. Y ahora acá ya no va a estar entre 1 y 9, sino que va a estar entre 1 y 99. Entonces, ya puedo hallar percentiles de 78, el percentil 4, el percentil 77. ¿Listo? Voy a volver a hacer la línea para explicar otra cosita. Aquí tenemos la línea de nuestros datos, ¿cierto? Aquí tengo el dato primero y aquí tengo el dato último. Si yo hallara el cuartil 2, tendría que dividir esto en 3. A ver, yo veo. 1, aquí está el otro, aquí está el otro. Ahí están las 3 líneas. Los dividí en 4. Si voy a hallar el cuartil 2, voy a estar aquí, ¿cierto? Pero si yo hallara el decil 2,
voy a hacerlo con azul. El decil 2 es porque yo dividí todo esto en 10 partes iguales. Aquí tendría el 5. Y por aquí tendría otros, el 1, el 2, 3 y el 4. Más o menos me quedaría así. O sea que el decil 2 estaría es por acá. ¿Ven? No coincide con el cuartil 1. De hecho, creo que estaría, esa lineecita azul estaría más a la izquierda, pero bueno. Entonces, si yo hablo de cuartil 2, estoy hablando de un pedazo más grande que si yo hablara de un decil 2, porque el decil 2, pues yo dividí en 10 partes, la segunda es casi que empezando, ¿listo? Y si hablara de percentiles, pues peor aún. Aquí tengo el 50, aquí tengo el 50, como por aquí en la mitad tendría el 25, como por aquí en la mitad del 25 tendría mitad 25, como por el 12 más o menos. Por aquí estaría el 7, el 6. Por aquí iniciando estaría el percentil 2. ¿Me van siguiendo con esto que estoy explicando? ¿Preguntas? Entonces, voy a retomar. Si yo hablo de cuartiles, dividí en cuatro partes iguales, son las líneas rojas. Entonces, el cuartil 2, pues será la mitad. Miren, estoy hablando del dato que está en el centro. Si yo estoy hablando de deciles, pues ahorita son las líneas azules, dividí en 10 partes iguales. El decil 2 estará casi que al principio. Miren dónde está el decil 2 respecto al cuartil 2. Y si estoy hablando de percentiles, peor todavía. El percentil 2 va a estar casi que empezando, casi que con el primer dato. Entonces, para que tengan eso presente. Cuartil 2, percentil 2 y decil 2 no son lo mismo. Bien, terminemos lo de la fórmula. Así ya. ¿LI quién es? ¿Quién me ayuda? El límite inferior, algo así. Inferior, límite inferior. Eso hace referencia a que yo tengo un intervalo, es decir, después de haber hecho la fórmula inicial, el primer paso, yo tengo ya el intervalo en el que voy a trabajar. Digamos que es el intervalo 4, no sé, 6. Voy de 2 en 2. Entonces, mi límite inferior será este numerito, pero lo pongo con rojo. Este numerito en el que empieza mi intervalo. ¿Listo? El límite inferior. FI, ¿quién será? F mayúscula I menos 1. Frecuencia acumulada Frecuencia anterior acumulada a la anterior, sí. Muy bien. Frecuencia acumulada anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago este primer paso, yo me ubico en un intervalo y ese intervalo tiene un FI y tiene un F mayúscula I. Unos números, la frecuencia, si tengo 7 datos en este intervalo, entonces FI será 7. Y F mayúsculas, ¿cuántos datos llevo hasta el momento? Puedo llevar, no sé, 14. Pero a mí me están preguntando la frecuencia acumulada anterior. O sea que no me voy a fijar en la línea en la que yo estoy, sino que voy a mirar la que está justo arriba. ¿Listo? Arriba sería FI menos 1. Y FI, pues sí es la frecuencia. Frecuencia absoluta. Esa sí es la frecuencia absoluta. Y la amplitud, en este caso. Sería de 2. En este ¿no? caso sería de 2. ¿Qué tan grande es mi intervalo? ¿De cuánto en cuánto voy contando yo para los intervalos? Aquí voy de 2 en 2. El intervalo siguiente sería 6, 8, 8, 10, 10, 12, así. ¿Listo? Bien, ya dejando claro todo lo de la fórmula, pues vamos a aplicarla. Ah, bueno, vamos con lo de las gráficas. Les estaba diciendo que probablemente las gráficas sean la manera más fácil de trabajar en el examen que vamos a tener, porque el examen tiene que ser ABCD. Así que necesito que todas tengamos la misma tabla. Y pues la idea no es darles la tabla. Entonces, con esta información, ¿quién me dice quién es el primer intervalo? 10 y 15, ¿no? Entonces será 10,15. ¿Cuál es el segundo Pero, intervalo? profesora, ¿nos vas a dar diagrama? Probablemente, Blanca. 15,20. 15,20, listo.
Bueno, copiamos la 20, 25. 20, 25. Entonces, esta parte está muy fácil. Y el otro será 25, 30. 25, 30. Ah, lo que pasa es que el otro está acá abajo. Sí. Ah, ok. Ya iba a decir, me faltó uno. 30, 35, listo. XY, pues lo vimos en clase y sabemos la fórmula, la conocemos, pero XY nos sirve para calcular el promedio, nos sirve para calcular otras cosas que no vamos a hacer todavía. Hallemos solamente unitos. ¿Cuál sería el XY del primer intervalo? Sería 10 más 15 dividido 2. 10 más 15, 25. ¿Cuál es la mitad de 25? Eso dio 12.5. 12.5. ¿En serio con calculadora? ¿Eso dio? No, con la mente. En la mente, la mitad de 25 es la mitad de 24.5. A ver, la mitad de 35, pues sería la mitad de 34, que es 17.5. Y así vamos sumando de... O sea, se suma en el intervalo interior, profesora, se suma en el intervalo inferior y el superior. el y se límite. divide entre Sumo dos. los dos límites. Donde empiezo y donde termino, lo sumo Ah, ok. y lo divido por 2. Esta sería 20 más 25, 45. Y la mitad de 45, la mitad de 44 es 22.5. O la otra es también ir de 5 en 5. Creo que les había dicho en clase. Si mi amplitud es de 5, solamente tengo que hallar el primero y ahí en adelante voy sumando de 5 en 5. Esta será 27.5. ¿Listo? Bueno, la frecuencia. ¿Cómo sé? ¿Cómo conozco la frecuencia? Pues contando cuántas de cada uno hay. Por ejemplo, 10 Exacto. tomatones, Aquí, hay ¿cuántas hay del primer intervalo? 3. 3, muy bien. ¿Cuántas hay del segundo intervalo? 5, 5. ¿El que sigue? 7, ¿El que 7, sigue? 4, 4. 4. Y el último es... No alcancé a 2. ver. 2, sí. Entonces, para las que no la pillaron, acuérdense, aquí me están diciendo la cantidad de personas por cada intervalo. Entonces, para yo saber la frecuencia en una tabla, pues tengo que ver hasta dónde sube cada intervalo. En este caso es 3, acá luego pasó a 5, luego pasó a 7 y ya. Ahora la frecuencia acumulada, empezamos con 3. ¿Cuál sigue? 8, 8, 8, ¿cuál sigue? 15, 15, 19 y 21. 19, 19 y 21. Listo. Vamos a responder las preguntas. ¿Cuál es la mediana? ¿Cómo quieren hallar la mediana? Pues es más fácil con cuartil. La verdad es que es lo mismo con cualquiera, no me parece que sea más fácil o más difícil alguno. Creo que con 10.1 habíamos dicho que no importa con cuál empiece yo, por ejemplo, empecemos con cuartil. Sería, ¿cuántos datos tenemos? 21. Y vamos a hallar el cuartil 2, sería 2 por 21 sobre 4. 2 dividido 4 me va a dar un medio, así que sería 21 medios en cuartiles. 21 medios. Vamos a mirarlo ahora con deciles. Solamente estoy hallando la posición, ¿no? Con deciles sería 5 por 21 sobre 10. Profe, tengo una duda, es que tú te acuerdas la otra clase que tú me dijiste que ahí tú me dijiste que la mediana se sacaba que eran número de datos dividido 2. No, Exacto, eso es lo que estoy haciendo, Nicole. Mira. Entonces, mira, si voy a hallar la mediana y me voy a ir por cuartiles, me va a quedar 2 sobre 4, porque tengo que hallar el cuartil 2 y voy a dividir por 4. O sea que 2 sobre 4 me da un medio, solamente me queda el 2 abajo. Mediana, ¿cómo te... Si lo voy a hacer con deciles, sería 5 sobre 10. También puedo simplificar esa fracción. Quinta de 5, 1, quinta de 10, 2. También me va a quedar n sobre 2. Y si lo voy a hacer con percentiles, sería 50 por 21 sobre 100. Y 50 sobre 100 también me va a dar un medio. 50 sobre 100 también me va a dar un medio. Entonces Profe, ¿cuál también... es la fórmula para hallar la mediana? Entonces, la fórmula para hallar la mediana simplemente es n sobre 2. O sea, para hallar la posición, ¿no? La fórmula de la mediana es la misma fórmula de cuartiles, deciles y percentiles.
Solo que el paso 1 siempre va a ser n sobre 2. No importa si yo empiezo con cuartiles, cuartil ¿Y 2, por qué tienes que escoger cuartiles, deciles y percentiles? porque el cuartil 2 coincide con la mediana, entonces tú podrías decir, ah, pues voy a hallar el cuartil 2, te va a quedar n sobre 2. Si tú vas a hacer por deciles, dirías, ah, pues voy a hallar el decil 5, que es el que coincide con la mediana, entonces sería 5 sobre 10, también te va a quedar el 2 abajo. Y si lo vas a hacer con percentiles, sería 50 sobre 100, también te va a quedar el 2 abajo. Pero entonces yo lo puedo hacer con cualquiera, ¿no? Siempre me tiene que Realmente dar- lo que podemos hacer simplemente es decir, siempre me va a dar el número de datos dividido 2. Siempre. Dividido 2. Ajá, eso era y cuando Como ya en hallemos conclusión, para hallar la mediana, no tengo que ni siquiera pensar en cuartiles, deciles y percentiles, solamente Una hallo pregunta. n sobre 2. Yo cuando lo estaba haciendo para hallar la mediana me confundí, entonces busqué un video. Y entonces en el video me dijo que para hallar la mediana había una fórmula que era n más 1 sobre 2, pero porque era impar, o sea, queda con un número impar. Entonces sería 21 más 1 sobre 2, que es igual a 22 dividido 2, y eso me da 11. Vale, sí, porque aquí nos va a dar un decimal y acuérdense lo que les dije de los decimales. Los decimales de todas maneras están incluidos en la tabla. Si me da, por ejemplo, espérate, lo subo. Aquí. Si por ejemplo me da 15.4, pues ese 15.4 ya es mayor que este 15, por lo tanto no estaría en este intervalo, sino que estaría en el siguiente. ¿Listo? Entonces, no pasa nada que de decimales. O lo que dice el video, siempre aproximamos a para arriba, por eso agregan 1. ¿Vale? Entonces, el primer paso sería 21 sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? 10.5. 10.5. ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está el dato 10.5? En el 25.30. Ajá, aquí no va a estar, tiene que estar aquí incluido en este 15. O sea que el intervalo con el que voy a trabajar va a ser este de aquí. Escribamos Ay, la perdón, fórmula. me equivoqué, sí. ¿Qué habías dicho tú? Había dicho 25.30 por el 19, pero no sé, estaba pensando como en un 20 y era Ah, 10. ya. No, pues como nos dio 10, el 10 no está en el 8, pero el 10 sí está incluido en el 15. Profesora, ¿me puede repetir la frecuencia absoluta, cierto? Que es como el número de datos que hay entre estos intervalos. Sí, la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay en cada intervalo. En el caso de gráficas, pues sería qué tanto sube cada intervalo en la gráfica, ¿no? Esta sube hasta 3, esta sube hasta 5. Y la frecuencia acumulada, pues sí es ir sumándolas. Ya habíamos visto eso, las acumuladas. Bueno, entonces, Profe, entonces la mediana sería el número que nos dé con 21 dividido 2. no, ahí estamos hallando la posición. 21 dividido 2 es hallar la posición. Ese es el primer paso, Nicole. Ya con esa posición yo me voy a buscarlo a mi frecuencia acumulada y ya puedo tener el intervalo. Entonces, el intervalo con el que voy a trabajar es este de aquí. ¿Cómo quedaría? El límite inferior es 20. Ajá. Más Más 15 o era 21 sobre 2. 21 sobre 2. 21, ¿no? Unos ¿Cuánto nos da? 10.5. 10.5, ¿cierto? Sí, profe. Menos, ¿quién voy a restar? 7, la Ah. frecuencia 8. El 8. Es 8. Voy a restar todos los datos que llevaba hasta el momento anteriores. ¿Listo? Dividido la frecuencia. Voy a dividirlo entre los datos que sí tengo en ese intervalo. ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? 7. Entonces, esto lo hicimos con la fórmula ahorita, 7. acuérdense. Resto la frecuencia absoluta anterior, o sea, yo encontré el 10 en este, entonces voy a restarle el anterior. Y lo divido por los datos que tengo en ese intervalo, que es 7. Y lo multiplico Por la amplitud, que sería 2. Ah, 5. Ay, la verdad. amplitud es 5, voy de 5 en 5. Ya, profesora, sí. A ver, calculadora, ¿cuánto les dio? Profesora, esa es la fórmula para ya la mediana, ¿cierto? Es la fórmula de los cuartiles, de los deciles, es la misma fórmula para todo.
Profe, redondeándolo, 21.79. 21.79. Esa sería nuestra respuesta. Dependiendo, pues, si Y ese 21.79 sería la mediana. esa sería la mediana. Entonces, ya Creo ahorita que la sí. fórmula para la mediana exactamente con las letras, ¿cuál sería? Es la Esa, misma para LI, todos. A ver, límite. va a subir de nuevo. Esta fórmula, esta de aquí, es la única fórmula que hemos usado en clase. Esta es la, ay, perdón, me comí la. Esta es la Profesora, ¿por qué única fórmula colocaste que eso? tenemos. Esta fórmula me Porque es sirve para la difícil. mediana, para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El paso 1, que es el que me dice la posición donde está el dato para poder reemplazar los valores. ¿Por qué cambia ese paso 1? Porque si estoy en la mediana va a ser n sobre 2 y ya. Si estoy en cuartiles, pues voy a dividir por 4. Si estoy en deciles, pues voy a dividir por 10. Y si estoy en percentiles, pues voy a dividir por 100. Eso es lo único que cambia. El resto de la fórmula es la misma para cualquiera de esas 4 cosas que vamos a hallar. Entonces, en el paso 1 estoy hallando en la posición del dato que yo quiero encontrar. Y cuando aplico la fórmula, entonces ahí ya encontré el dato. O sea, lo primero que yo encontré fue que el dato era el que estaba en la posición 10 y medio por ahí. Y cuando ya aplico la fórmula, encontré que el dato que estoy buscando, que está en esa posición 10, es el 21.79. ¿Listo? El paso 1 Profesora, es... y Dime. eso de K por N sobre 4, Ese ¿se es el tiene que paso hacer 1. antes de hallar la posición? No, es que ese es el que me da la posición, Blanca. K por N sobre ¿Y 4 por me qué da la estamos haciendo posición. N sobre 2? Entonces, porque hicimos ¿Se Porque puede en la hallar mediana, diferente? siempre me va a quedar N sobre 2. Entonces acortamos pasos, Se mejor dicho. acorta un poquito el K por N sobre 4. Siempre me va a quedar N sobre 2 para la Ah, mediana. Queda igual, ¿no? Ujú. Vale. ok, Entonces, ya. cuando hago ese primer paso, K por N sobre 4 o sobre 10 o sobre lo que esté haciendo, me va a dar la posición del dato. Cuando yo reemplazo valores en mi fórmula y la resuelvo, ya ahí sí estoy encontrando el dato. ¿Listo? Entonces, para la mediana es el dato que se encuentra en la posición 10 y medio. Y el dato que está en la mediana es el 21.79. Bien. Profe, ¿ese 7 de dónde lo sacaste? ¿El qué? El 7 que había en la fórmula. De la Porque frecuencia dividido absoluta. sobre la frecuencia. Y la frecuencia del intervalo en el que estábamos en este de aquí, la frecuencia 7. Es muy importante que tengan el glosario claro. El límite inferior... Profesora, ¿y uno cómo es que sabe que era 15? ¿Cómo es que te diste cuenta? Porque ya sabíamos la posición, ¿no? Claro, porque hacemos el primer paso y a mí me da 10. Entonces yo me voy a mi tabla y busco dónde está el dato número 10. En la frecuencia absoluta acumulada yo tengo todos los datos en orden. Ok, ya. Hasta aquí llevo 8 datos, ahí no tengo el dato número 10. Pero ya aquí cuando ya tengo 15, ahí sí ya está el dato número 10 incluido. Entonces ya sé que este es el intervalo en el que voy a trabajar y de aquí necesito el límite inferior que es 20. Luego me van a pedir la frecuencia acumulada anterior, que es el 8. La anterior, si yo estoy en este intervalo, pues la anterior va a ser el 8. Ahí. Y divido por la frecuencia, que es 7, y multiplico por la amplitud, que es 5. ¿Qué tan grande es el intervalo? Bueno, listo. Vamos con estos otros de por aquí. ¿Hasta qué edad se encuentra el 75% de los asistentes? Es que ahí les soplé, ¿no? Estoy hablando del cuartil 3. Si me están preguntando hasta qué edad se encuentran, pues es porque en toda mi línea de datos yo estoy empezando desde el primerito hasta llegar al 75%. Me están pidiendo todos estos datos que están aquí. O sea que ahí tengo que hallar un cuartil 3 o ¿cuál otro me sirve? O un percentil 75. O un percentil, ajá. Un percentil 75, muy bien. Luego me dicen el 56, no lo vamos a hacer, ustedes lo hacen. El 56. No, profe. Ah, bueno. Yo creí que querían estar Pero rápido. sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Tengan su fórmula ahí, su glosario, para que sepan bien qué es cada cosa, ¿no? Entonces,
Primer paso, voy a hallarlo por cuartil, ¿no? Entonces sería, K va a ser 3, 3 multiplico por por 21 21 y divido por sobre, sobre 10. ¿Lo vamos a hacer? Sobre 4. sobre 4, Pero estamos hablando porque... de cuartiles, verdad que es cuartil 3. cuartiles, Ya. no deciles. Sorry, es que me confundo ya. Bueno, Pues, la que lo quiera hacer por percentiles, pues tendría que hacer 75 por 21, ¿sobre cuánto? ¿y por qué 75? No me Porque parece. lo va a hacer con percentiles, Sobre 100. sobre 100. No importa cuál de las dos apliquemos, si lo voy a hacer por percentiles o si lo voy a hacer por No, pero ya deciles. me enredo. No, hagámoslo por cuartiles. No importa con cualquiera de las dos, me va a dar lo mismo, háganlo en la calculadora. ¿Cuánto les da? A ver, yo hago el de 75. 75 por Sí, 21 15.75, da igual. da 15.75. De todas maneras me va a dar lo mismo, ¿vale? No importa cuál de los dos se escojan hacer. Bueno, 15.71. Pero esa tenemos que redondear, ¿no? No, así está bien. 75, Jessy, 75. Con 2 decimales. Listo, 15.75. Vámonos a la tabla. ¿En qué intervalo está el dato número 15.75? En el 2025. Ahora sí, 25. 25. Ahorita sí, muy bien. Voy a No, trabajar con profesora, pero es que el de 30, arriba. 25-30. No, 20, ¿Qué? 25. Que dijiste 20-25 y está en el Ah, 25. ok, perdón, pero ahorita sí es 25.30, sí, el que han dicho ahora. ¿Por qué? Porque yo tengo el dato número 15 y pico. O sea, hasta aquí tengo hasta el 15. Y nosotras entendemos que 15.1 es mayor que 15. O sea que ya aquí no está incluido el dato. El dato va a estar incluido en este 19. ¿Ok? Pilas con eso porque si me trabajan en el intervalo que no es, no les va a dar la respuesta correcta. Vale, entonces apliquemos la fórmula. ¿Quién es el EI? 25, ¿no? Bien, 25. Más. 25 Más más 15 15. más 15. No, 15 solo no, 15 puntos. 15.75 Bien, 15.75. menos, 4. menos 15 Ah, no. 15, sí. Menos menos 15, muy 15 bien. sobre Sobre 4 4. Sobre 4. Sobre 4, así por sobre 5. Por 5. ¿Por 5? por Sí, 5, por bien. ¿Cuánto les dio? No, o sea, no tengo la calculadora cerca. ¿Cómo va a hacer con el examen, Blanca? Ya, en el examen la cojo, profesora. Me dio Ajá. 25.93. 25.93, listo, esta es la Bueno, respuesta. 94. 94 es más correcto. No, espere. No, ya voy a ir por ella. Profesora, espere. Pues que pilas está con la bien difícil. calculadora. Acuérdense que si no la usan bien, les va a dar otro Ese, valor. ajá, eso. Pero primero se tiene que multiplicar, sumar. Espere. Primero hacemos la resta, primero la resta. Luego si dividimos, multiplicamos y lo último que hago es sumarle el 25. Profe, una pregunta. Entonces, cada vez que nos pregunten en el examen un porcentaje, tendríamos que ubicarlo primero hay que ubicarlo en cuartiles, deciles o percentiles. Y pues si se pasa pues de 75, pues no son cuartiles, sino que son deciles. Y si se pasa de 100, sí, Nunca profe, voy a pasar de 100. Si estoy sí, hablando de porcentajes, no tiene sentido que pase de 100. sí, exacto. profe. ¿Cuánto Ya. tenía que dar? 25.94, Blanca. No, profesora, me dio 125. Esperé otra vez. Blanca, Cálmate. primero la resta, 15.75 luego le menos das 15. igual y ahí divides por Ajá. 4, igual, Dividido por 4 igual. multiplico por 5. Ah, es que es multiplicar, sume primero. Es que es eso. Si no Sumo, lo hacen sumo. en el orden de la jerarquía de las operaciones, no les va a dar la respuesta. Ya lo viví mucho el año pasado, entonces pilas. Que equivocarse por calculadora sí es muy triste. Todo el procedimiento bien y en este no hay procedimiento, es ABCD. Entonces, Pero usted tampoco nos vaya a corchar tan feo, porque después no hacemos en serio eso bien y nos pone un número ahí. Después usted no, coloca en yo una voy de a las ponerlo, sí, respuestas. voy a ponerlo como opciones. Si mete mal el No dedo me en la parece, calculadora, le da 5, voy a para ponerlo nada. como opción. Entonces, pilas. Ay, no, profesora. No, pues como así. Bueno, listo, sigamos.
Ya está, ¿no? El 75% de las personas. El 56% de los asistentes es menor de qué edad. Entonces, ¿qué debo hallar ahí? Me están diciendo que estos son mis datos y me están pidiendo el 56%, lo que sean menores a ese dato de 56. ¿Con qué lo podemos hallar? Con Percentil. percentiles. Ay, no, pues aquí está. Es el único que me sirve porque con deciles solamente puedo hallar 40%, 50%, 60%. No me sirve hallar un 56, no puedo. Y con cuartiles solamente tengo 25, 50 y 75. Tampoco me sirven. La única opción es el percentil 56. Ojo que este cosito que está aquí yo no lo voy a poner en el examen. Ustedes tienen que saber qué van a usar. ¿Listo? La pregunta llega hasta aquí. Ya, no, entonces, profesora, ¿me puede decir otra vez cuáles son los porcentajes de los deciles, por favor? Para yo ya Los deciles van de 10 en 10, Nicole. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Ya. Por ejemplo, ahí te dan un porcentaje de 90, podemos utilizar ese, ¿no? Por ejemplo, si me piden el porcentaje 90, pues uso el decil 9 o el percentil 90. Pero si me piden el 56, no me sirven ni deciles ni cuartiles. Necesariamente tengo que usar los percentiles. Bien, vámonos a la última pregunta. Espera, profesora, ¿y percentiles? ¿Y percentiles? Los percentiles van de uno en uno, ¿te los digo todos? Ah, son cualquiera. Son cualquier Hasta número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 99. Entonces ahí sí me sirven todos, cualquiera. Bien. Entonces, bueno, esta ya la hacen ustedes para que terminemos. Vamos a hacer la última. En la última, ¿entre qué edades se encuentra? Ah, perdón, ustedes me dan. Ah, bueno, es que esa vez de verdad. La respuesta arriba se dice. Profesora, no, espere. Espere. Primero se La resta. respuesta de la anterior, espere. Profesora, espere, no. Primero se resta, después se divide, se multiplica y después se suma. Sí, Bueno, bien. Aquí la respuesta sería, el 56% de los asistentes es menor a tal edad, el número que yo haya encontrado, ¿no? Igual las respuestas son ABCD. Entonces vamos a esta. ¿Entre qué edades se encuentra el 30% de las personas mayores? Vamos a hacer de nuevo la rayita. Aquí están todos mis datos. Aquí está el se último puede dato. con cuartiles, ¿no? ¿Con Allí qué es, cuartil? allí no es lo que falta. Con el primero, ¿%? con el primer cuartil. El primer cuartil representa el 25% de mis datos. No, profe, Ah, decir, ¿no? con deciles, sí. ¿Qué decil van a usar? Profe, pero tengo una Ese, pregunta. Aquí nos están 3. preguntando qué edades se qué edades se encuentra. O sea, sería el número como tal, no lo que falta, ¿cierto? No, ¿entre qué Entonces edades se encuentran los mayores? Yo sé que una de esas edades, obviamente, es el dato más grande, ¿no? No sé, el 47, sí es el 47. Y la otra que me están pidiendo, porque me están pidiendo 2 edades, me están pidiendo entre qué edades se encuentra el 30% de las personas más grandes. ¿Entre qué entonces puede edades? ser, por ejemplo, no, puede ser, por ejemplo, el decil 20, ¿no? Y el 3, decil ¿no? 40. No, porque nos están dando un 30%. Me están pidiendo el decir 30% de las personas ¿Es el mayores. 3? Si No, ustedes, profesora. esperen. ¿Entre qué edades se encuentra el 30% de las personas mayores? Si ustedes me hablan del decil 2 o del percentil 20, me están hablando de por aquí al principio. Aquí está el 20%. Aquí está el 20%. Que representa este pedacito de aquí, desde donde empieza el menor hasta el 20% más adelante. ¿Eso me responde la pregunta? ¿Esas son las edades más grandes? No, ahí tenemos, como nos están diciendo 30, tiene que ser el 70, Bien, Camila. el 70%. Entonces, me están hablando del 30% más grandes. Empiece desde el último y cuente 30%. Si este pedacito que acabo de marcar aquí es el 30% de los más grandes, pues ¿cuánto me sobró al otro lado? El resto, El 70. 70. Todo esto que no quedó dentro de esa cajita que puse roja es el 70%. Y lo que les decía Pero se ahora está en clase, cogiendo el último que, o sea, que por
¿El último desde cuándo? O sea, me hago entender, o sea, ¿desde el 47? No, escúchame. Tú, cuando hablas de porcentajes, es que estás dividiendo tus datos, ¿cierto? Sí, Hablemos de 10 en ajá. 10, dividiéndolos en 10 grupos. Pero si me están pidiendo el 30% de los más grandes, pues obviamente el más grande tiene que estar ahí incluido. Entonces, es como si yo contara el 30% desde atrás hacia adelante, ¿sí? Del Pero mayor entonces yo lo hacia puedo el menor. colocar, por ejemplo, de 40, por ejemplo, 40 y hacia adelante, que sea, pues, da 30, ¿no? Está incluido el 30. Sí, por qué quieres coger el 40? No entiendo. Pues porque entre 40 para adelante, o sea, el 40%, por decirlo así, está incluido el 30%. Ajá. Entonces sí se puede coger como el 40, no Pero no me importa. estarías dando el dato exacto. Me estarías dando otro dato que no te pedí. Me estarías dando el 40. Sí, yo te pedí el 30%, el 30%. Pero no es un 30% normal, no es el 30% y ya, porque yo empezaría aquí desde el primer dato y cuento 30% y pues ya, el decil 3 o el percentil 30. Yo no te estoy pidiendo los del principio, sino que te estoy pidiendo los del final, de atrás hacia adelante. Si yo cuento 30% de atrás hacia adelante, pues lo que me sobra, todo el resto de los datos será el 70%. O sea, si el 30% de los más grandes Ok. está aquí en este cajoncito, todo el resto de los datos pues será el otro 70%. ¿Sí? Ya. Ahora, algo que tenemos que tener presente con los deciles, cuartiles y percentiles es que siempre empiezan desde el primer dato en adelante. Entonces, yo no puedo hallar el decil 3 o el percentil 30 porque estaría hallando este pedacito chiquito de aquí, el 30 de aquí. Entonces, ¿qué voy a hallar yo para hallar este dato que está aquí? El 70, que es lo que falta. El 70. ¿Están enredados? ¿Me van siguiendo de por qué La respuesta sería el 70%. No, la respuesta sería hallar el 70% y digamos que me dé, esto es de edades, ¿no? Digamos que me dé, no sé, 30. No, no pongamos 30, que me dé 18. Entonces yo respondería, las edades más grandes, el 30% de las edades más grandes está entre 18 y 47, que es la edad más grande. A ver, hagámoslo hagámoslo con numeritos. Tenemos los números, no sé, del 1 al 50. Entonces, mi primer número es el 1 y el número más grande es el 50. ¿Sí? Y aquí hay muchos datos, aquí hay muchos números. Está el 4, el 7, hay muchas veces el 8, aquí hay muchos datos. Si me piden el 30% de los más grandes, ¿entre qué edades están los más grandes? Obviamente va a estar entre un valor que no conozco y el 50, que es la edad más grande de todas. ¿Sí o no? Me están pidiendo los Sí. más grandes. Hay un número que no conozco que representa el 30% y eso va a ir hasta el último, que sería el 50, que es el 100% de los datos. Ese es el último número. Estos porcentajes. ¿Listo? Entonces, cuando yo hallo deciles, percentiles y cuartiles, necesariamente siempre empezamos desde el más pequeño y vamos creciendo. Si yo hallara el 30% con percentiles, que sería el percentil 30, estaría hallando este pequeñito de aquí. Estaría hallando este 30% de aquí. Pero a mí no me están pidiendo ese 30%, me están pidiendo el 30% de los más grandes. Entonces, es una resta. Si todos mis datos son 100 y yo quiero el 30% de los más grandes, pues debo quitarle todo esto que me sobra acá, que sería el 70%. ¿Ahora sí me van siguiendo? O sea que cuando nos dicen entre qué edades, significa que ya me están hablando de los mayores. No, entre qué edades me están pidiendo un rango. Pero cuando Es me cuando dicen, las mira, personas el 30% de mayores. las personas mayores, Ok, ya, listo. me están hablando de los más grandes, de los últimos, me están diciendo, Ajá. párese en el último y cuente 30% hacia atrás, hacia el más pequeño.
Entonces, como en los deciles, cuartiles y percentiles yo no puedo hacer eso porque necesariamente yo empiezo en el más pequeño y voy creciendo. Si yo necesito el 30%, pues ¿qué voy a hallar con deciles, cuartiles y percentiles? El resto. 70%. El 70, el que sí empieza en 1. Si yo empiezo desde 1 y voy a parar hasta aquí donde yo necesito, ya habré pasado 70%. Entonces, si yo hallo el 70%, voy a hallar la posición que necesito. Digamos que el dato me dio, no sé, 32. Ese 32 está parado en el 70% contando del principio hacia el final. Pero si yo cuento del final hacia atrás, estoy hablando del 30%, que es lo que me estaban pidiendo. O sea que mi respuesta sería 32 y 50. Profe, una pregunta. Eso ya lo entendí de cómo sacar el 70%, pero lo que no entendí es que cuando hay que hacer ese procedimiento que te estás diciendo, porque pues ahí yo también hubiera podido decir, no, pues hagamos el procedimiento del punto 5, que es solamente para el 30%, y hacer la formulita normal. Pero yo cómo sé cuándo hay que hacer lo que te estás diciendo. Eso se llama interpretación, eso se llama saber utilizar las herramientas que a mí me dan y conocerlas realmente. Cuando yo hallo percentiles, deciles y cuartiles, debo tener presente que yo empiezo del primer dato en adelante. Entonces, ¿cómo voy a saber si yo tengo que usar algo diferente? Pues por el contexto que me están dando en la pregunta. La pregunta me están pidiendo cuente de atrás hacia adelante, cuente los más grandes. O sea que usted empezó desde el 100% y empezó a contar al 30% como, ¿sí me entiendes, Nicole? Entonces, ese tipo de cosas te las da el contexto del problema en el que estés. Y como nosotras ya sabemos que si me están hablando de un 30% de los más grandes, es porque entre los más pequeños quedó el 70%, pues entonces yo voy a hallar el percentil 70. Entonces, eso es no usar fórmulas a la loca y entonces ver, aquí hay un 30%, pum, de una, saco el percentil 30 y entonces ya hice el ejercicio. Porque eso es desconocer lo que me están pidiendo. No estoy dando respuesta a lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces, esas son las preguntas de interpretación que ya salen de que ustedes lean detenidamente la pregunta y entiendan lo que les están pidiendo y pues puedan resolver con las herramientas que tenemos. ¿Listo, chicas? Esto sería Pero, todo. pero entonces, no, espera, entonces sea ya el 70%, ¿no? Pero pues, o sea, ¿ya esa es la respuesta? ¿70%? No, claro que no. Ok, terminémoslo. Entre cada se encuentra el 30%, ya establecimos que necesitamos hallar el 70 para hallar ese dato, ¿cierto? Entonces sería 70, o bueno, 7 por 21 sobre 10. Sobre 10. Lo estoy haciendo con deciles. ¿Cuánto me da eso? 14.7. ¿Cómo? 14.7. 14.7, muy bien. Esta es la posición del dato que estoy buscando, así que me voy a mi tabla. ¿Dónde está el dato número 14.7? 2025. 2025. El dato número 14.7 está incluido aquí en este 15. Entonces, ¿quién es el límite inferior? 20 20 por más 14 puntos más 14.7. Y las que esté más es como si aquí hubiera un paréntesis, ¿no? Más 14.7 menos menos 8. 8 menos 8 sobre 7 sobre 7 por 5. ¿Cuánto nos dio eso? No, pero se esperé. Primero se resta. Ya Blanca ahorita sí lo hace en orden. 14.7 menos 8 sobre 7, 5 más 20. 24.79. Lo hice rápido, no sé. 24.79. 24.78. 9, porque el que sigue es un 5 por aproximaciones. Bueno. Bien, como estamos hablando de edades, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La respuesta sería, el 30% de las edades más grandes se encuentra entre 24, que es el dato que hallamos,
¿Y cuál es la más grande? 35. ¿Cómo ¿Listo? así 35 de dónde? El último dato, porque me están pidiendo las más grandes. El 30%, ¿entre qué edades se encuentra? Pues yo encontré el dato que está como en el que no conozco, que es el 24, y la más grande, 35. ¿Sí? Acuérdense de la línea, teníamos una lineecita y necesitamos el 30% de los más grandes, que es este pedazo de aquí. Obviamente estará entre el dato que voy a hallar, que fue 24, 24. y el último. Esos son los más grandes. Y el último dato que es 35. Ah, pero el último no era, el último que pusiste no era 50. No, es que estaba en otro ejemplo ahora. Pero ya en esta tabla específica, en este ejercicio, mira que el dato más grande es 35. Según la tabla. Ok. El dato más grande que haya en la tabla es 35. Ya. ¿Listo? Listo. Entonces, bien, eso fue todo. Por suerte para ustedes, pues las preguntas son de ABCD. Sí, exacto. ¿Alguna otra pregunta de cuartiles, deciles o percentiles? ¿Y mediana? Bueno, chicas, solamente será sobre estas 4 cositas el tema del parcial. Espero que estudien mucho. Cualquier cosa me escriben. A 10:01, pues nos vemos mañana. Y a 10:02, pues nos vemos el otro martes. Bueno.